De esta manera comenzamos la emisión estelar de Noticias Su Mundo. Soy Andrea Ramos, honrada de acompañarles en este recorrido de los principales hechos que fueron noticia tanto en el plano nacional como internacional. Gracias por su sintonía. El presidente de la República, Luis Abinader, afirmó este miércoles durante su discurso en las Naciones Unidas que el tiempo para ayudar a Haití se agotó y en tal sentido solicitó el envío urgente de una fuerza multilateral que permita pacificar la conflictiva nación. Los detalles con nuestro compañero Víctor Erasme. En su discurso ante la 78 Asamblea General de la ONU, el presidente Luis Abinader reiteró una vez más la apremiante necesidad de que la crisis en Haití sea asumida como un tema de altísima prioridad por la comunidad internacional. Advirtió que la inestabilidad política, económica y social que vive el país vecino puede convertirse en una amenaza para toda la región. Desde que este gobierno asumió el poder, hemos venido anunciando la posibilidad de que la situación haitiana pueda desbordar las fronteras de ese país, incidiendo como un factor de inseguridad en la región. De ahí la necesidad de que esta comunidad de naciones asuma de una vez y por todas el tema haitiano como uno de altísima prioridad y de permanente seguimiento. Asimismo, el jefe de Estado destacó la tradicional solidaridad de los dominicanos con el pueblo haitiano, pero señaló que su principal responsabilidad es proteger a sus compatriotas. El mandatario aprovechó el escenario internacional para explicar de manera detallada la posición de República Dominicana frente a la construcción del canal en el río Masacre, precisando que se trata de una obra ilegal que viola compromisos asumidos por ambos estados. Un pequeño grupo de particulares haitianos ha retomado la construcción de un canal de trasvase ilegal en territorio haitiano para extraer agua del río Dajabón en violación de los tratados fronterizos dominico-haitianos. La comunidad internacional debe conocer que el río Dajabón nace en Loma de Cabrera y la mayor parte de sus 55 kilómetros recorren nuestro territorio hasta desembocar en la bahía de Manzanillo en Montecristi. Solo 2 kilómetros entran en territorio haitiano. El presidente concluyó con el siguiente llamado: a redoblar sus esfuerzos por lograr el despliegue inmediato de la fuerza multinacional en Haití. Hacemos también un llamado al Consejo de Seguridad a aprobar dicha resolución ahora, porque el tiempo se agotó. En su discurso ante la ONU, el presidente Luis Abinader agradeció a Kenia por su disposición de encabezar la fuerza multinacional que acudiría a pacificar a Haití, así como a Jamaica y Bahamas por anunciar que enviarían efectivos a esa misión. Víctor Erasme, Noticias Su Mundo. Seguimos con el tema porque la sociedad civil respaldó la alocución del primer mandatario tras plantear que el proceso de paz en el pueblo haitiano debe asumirse junto a un pacto social y político que permitan elecciones justas, libres y transparentes. Yulisa Reyes nos tiene los detalles en directo desde Arroyo Hondo. Buenas noches, Yulisa, adelante. Andrea, gracias, muy buenas noches. Y bueno, la sociedad civil valoró que el presidente Luis Abinader agotara este miércoles su turno en la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas para llamar a la comunidad internacional a hacer algo que provoque un cambio positivo en Haití ante la crisis social, política y económica que atraviesa ese país. Al participar este miércoles en la Asamblea número 78 de la ONU, el primer mandatario se refirió al conflicto actual que debaten la República Dominicana y Haití por el desvío del río Masacre, producto de los trabajos de construcción que hacen los haitianos, lo que es preocupante para diversos sectores. El sindicalista Pepe Abreu consideró que si el jefe del Estado dominicano no sigue su lucha para la integración de la comunidad internacional, la situación no va a ser resuelta. El presidente Luis Abinader hizo bien, perfectamente bien, en plantear ante las Naciones Unidas la necesidad de la intervención internacional como único modo de intentar pacificar Haití. Igualmente, el coordinador de la Mesa Nacional para las Migraciones y Refugiados
Dijo que el discurso del presidente dominicano está sensibilizando a los países que forman parte de la comunidad internacional y que deben tener la responsabilidad de encarar la problemática que puede afectar no solo a la República Dominicana, sino también a otras comunidades. William Charpentier expresó que aunque hayan conflictos diplomáticos entre ambas naciones, se debe priorizar la integridad de los haitianos que residen en territorio dominicano y que alega son víctimas de maltrato. El discurso a nivel internacional es muy bien, pero tenemos que acompañar ese discurso con práctica de solidaridad para con los inmigrantes que aportan en la economía dominicana, que aportan al desarrollo del país. O sea, que eso no son parte del conflicto que hay en el río Masacre. Son personas que tienen 20, 30 años viviendo aquí. Charpentier externó además que los haitianos que viven en el territorio dominicano son perseguidos por la Dirección General de Migración, por lo que tiene poco sentido, a su juicio, que el presidente Abinader solicite ayuda a la comunidad internacional si desde la República Dominicana los nacionales haitianos no son respetados. Vuelvo contigo, buenas noches. Gracias, Yulisa. En tanto, la Conferencia del Episcopado Dominicano llamó a la cordura y a la paz en estos momentos de inquietud nacional por la construcción de un canal en territorio haitiano. A través de un comunicado, la Iglesia Católica expresó que esa obra en la frontera de Dajabón no debe convertirse en motivo de un conflicto internacional entre los dos pueblos hermanados por la fe en Jesucristo y la devoción a la Virgen. Instó a que tampoco la obra debe usarse para revivir animadversiones del pasado que pudieran suscitar acciones que tomen en cuenta los derechos fundamentales. El episcopado manifestó que el Papa Francisco ha sido enfático en que se deben construir puentes y no divisiones entre los seres humanos. Congresistas valoraron el llamado del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que pidió al Congreso, al Consejo de Seguridad de la ONU, que autorice una fuerza multinacional para ir a Haití y aplacar la violencia. Esmirna Mateo completa la información. Dos diputados del PRM y su colega reformista consideraron que fue acogido el llamado de Abinader, que venía reiterando en foros extranjeros de que la comunidad internacional debe ir en auxilio de Haití. Y el hecho de que el presidente Biden, el presidente de la principal potencia económica del mundo, pues decidiera ayer tomar un discurso ante las Naciones Unidas y pedir que ya sea una acción inmediata, pues eso nos llena de satisfacción. Por fin se están dando cuenta de que el problema de Haití no lo resuelve República Dominicana, no podemos cargar con eso. Por eso yo apoyo la posición del presidente de la República, Luis Abinader Corona, cuando dice que apoya el discurso del presidente Biden. Yo favorezco lo que dice el presidente Biden, y que de ayudar y de que se organice esto, porque nosotros somos dos naciones en una misma isla, pero con diferentes etnias. O sea, diferentes razas. Además de Estados Unidos, otros países deberían anexarse al pedido de Biden a la ONU, dicen diputados. Con el caso de Haití, sabemos que la solución es internacional. La solución de Haití no está en República Dominicana ni está en Haití. La solución de Haití está en la ONU y las instituciones internacionales que puedan colaborar. Es lo que esperábamos, que se pronunciara la potencia del mundo en ese sentido. Refuerza la posición del gobierno dominicano. Yo supongo que en breve término las Naciones Unidas estará emitiendo la autorización para la intervención de esa nación. Mientras se espera que en la Asamblea General de las Naciones Unidas sea un escenario donde se pueda avanzar en la solución del problema que mantiene la tensión entre República Dominicana y Haití. Esmirna Mateo, Noticias Su Mundo. Mientras los haitianos terminaron los trabajos para desviar las aguas del río Masacre hacia el vecino país de Haití, aseguró el vicesecretario de Salud del PLD, Adolfo Rodríguez. Tenemos la historia más adelante. Mientras una persona murió y otra resultó herida durante un allanamiento realizado en el municipio de Licey al Medio en Santiago. Diana Encarnación con el reporte. ¡Buenos abusadores!
La víctima es el agricultor Octavio Guava, de 50 años, en tanto que su esposa, Marisela Caraballo, resultó herida y un agente policial, cuando en horas de la madrugada de este miércoles perpetraron el allanamiento rompiendo puertas y otros ajuares, según la versión de residentes en el lugar. La policía debe tener otro método de hacer allanamiento, de llegar a la casa de una manera científica, anunciarse, rodear la casa y no venir con esa violencia. Miren la muestra, cómo fue que parece que llegaron aquí destruyendo. Entonces, ¿qué va a hacer el que está adentro? ¿Puede pensar que son ladrones? Hay una persona muerta y una persona herida. Parece ser que la persona que está muerta disparó contra la policía, y es así porque hay un policía herido. Y entonces la policía repelió la agresión y resultó lamentablemente esa persona muerta. Y la señora que estaba ahí también resultó con varios impactos de bala. El incidente se registró en el barrio Francisco La U del distrito municipal de Canca-La-Rana, donde alegadamente las autoridades buscaban sustancias prohibidas y armas de fuego ilegales. Gente seria, que yo soy una delincuencia, yo soy una delincuente, pues son gente que son de la iglesia. Habitantes de este poblado, preocupados y sorprendidos por el tiroteo, dijeron desconocer los motivos. Sin mediar palabra, prenderle a tiro a una gente de su familia, toda la vida trabajando para sacar sus hijos adelante. De acuerdo con el informe preliminar de la policía, durante el allanamiento se ocuparon armas de fuego y dinero en efectivo. En total, fueron ejecutados 8 allanamientos practicados por el Ministerio Público de Espaillat y de Santiago. Diana Encarnación, Noticias Su Mundo. Seguimos en el Cibao porque este miércoles un hombre resultó muerto cuando varios desaprensivos intentaban asaltar una joyería en Santiago. Los delincuentes, tras cometer el hecho, emprendieron la huida. Yulisa Reyes nos amplía. Un hombre identificado como Daneris Santos resultó muerto tras recibir varios disparos de uno de los desaprensivos que cometía el asalto al centro comercial Tito Joyas, ubicado en el sector Los Jardines Metropolitanos de la ciudad Corazón. Familiares del hoyo occiso estaban inconsolables al enterarse de la tragedia. El momento quedó captado en una cámara de seguridad de un negocio que está al frente. Ay, Dios mío, ojalá que al señor no le pase nada. Él, que cuidado. Graba. De acuerdo a personas que estaban en el lugar del suceso, no era la primera vez que los desaprensivos acudían al negocio. Según versiones, la víctima intentaba defender al seguridad de la joyería cuando llegaron los delincuentes. Ellos estaban vaqueando hacía días por aquí, porque ellos pasaban en una pasola y un motor. Ellos eran dos. Los que estaban vaqueando por aquí hace una semana. A hoy ni que andaban llegar. Testigos del hecho de sangre mostraron indignación, alegando que en ocasiones la policía apresa a los delincuentes, pero cuando estos son sometidos a la justicia, salen con facilidad y vuelven a implementar el terror. Esto cuando le quitan el medio, ¿sabes? ¿Y la policía? El gobierno hace su trabajo, yo quiero decir, lo llevan allí, ¿tú ves? Entonces los fiscales fue. De acuerdo a las versiones, eran 4 los individuos que intentaban atracar la joyería pasada las 11 de la mañana de este miércoles. Agentes de la policía y miembros del Instituto Nacional de Ciencias Forenses se presentaron al lugar e indicaron que más adelante ofrecerán detalles. Yulisa Reyes, Noticias Su Mundo. Qué lamentable. Y la muerte de 2 seguridad en un centro comercial de Villamella deja al descubierto el aumento de delincuentes que roban y asaltan con violencia en el municipio Santo Domingo Norte. Víctor Erasme completa la información. Los asesinatos de los vigilantes Horacio Peña Casado, de 66 años, y Eusebio Rojas Corsino, de 65, quienes cayeron víctimas de la delincuencia que azota al municipio Santo Domingo Norte, causaron gran consternación entre familiares y vecinos. Ay, sí, siempre no se metía con nadie. Era de aquí de la comunidad. Es lo que viviera relajando con nosotros. Sí, porque era un hombre muy querido y muy trabajador de la comunidad. Allegados de Horacio Peña, quien residía en los Guaricanos de Villamella, manifestaron que los hechos delictivos son frecuentes en la barriada. Ya tú sabes que eso está muy difícil vivir por aquí porque aquí hay pila de delincuentes, toda la policía está actuando en esta vaina. Yo observo aquí en este lugar que tienen que poner por lo menos más
policías. Más sí, porque a donde hay demasiada maldad hay problemas. Entonces tenemos que tener más seguridad. ¿Verdad que sí? Otros expresaron que aunque se observa vigilancia policial, esta no es suficiente para controlar a los antisociales que operan en la zona. Aquí viene entra casi todos los días los camiones de la policía a hacer operativos. Al destacar que tanto Horacio Peña Casado y Eusebio Rojas Corsino eran personas honestas y de trabajo, los lugareños pidieron a la Policía Nacional emplearse a fondo para dar con él o los delincuentes responsables del doble crimen. Víctor Erasme, Noticias Su Mundo. Continuamos con el Ministerio de Medio Ambiente, que aumentó en un 400% los permisos temporales para la extracción de materiales no metálicos, denunció este miércoles la Unión Empresarial Dominicana. Dioris Pool, vicepresidente del organismo, dijo además que el costo mensual del permiso provisional se incrementó de 60,000 pesos a 240,000, mientras las autoridades se niegan a otorgar las licencias definitivas. Aseguró que la medida impactará negativamente en el sector de la construcción debido a que los precios incrementarán considerablemente al consumidor final. Y tras el Consejo de Ministros aprobar el presupuesto de 2024 ascendente a 1.371.000 millones de pesos, el decano de la Facultad de Economía de la UAS, Antonio Siriaco Cruz, aseguró que la pieza muestra una expansión deficitaria, una señal que podría incrementar el gasto de inversión. Martín Severino con los detalles. El profesional expresó que el presupuesto del 2024 podría tener un impacto positivo en la economía, que se incrementó en 193,000 millones de pesos en comparación con la pieza que se ejecuta este año. Yo creo que esto puede activar un poco la economía durante estos próximos 3 meses, de manera que entendemos nosotros que esto viene a reforzar la política monetaria, que se ha tornado más flexible, y evidentemente que esto lo requiere más esta segunda parte de la economía, porque durante la primera parte la economía estuvo evidentemente creciendo muy bajo, un proceso de desaceleración, ralentización, y se requería de una política fiscal en esta segunda parte mucho más activa. El catedrático universitario es partidario de que esta pieza tendrá una incidencia bastante positiva en el orden macroeconómico. Esto incrementa el empleo, genera más encadenamientos con el sector privado, y genera empleo de más calidad y aumenta la capacidad productiva de la nación. Por lo tanto, creo que es una buena decisión que el gobierno en esta segunda parte y con este presupuesto reformulado incremente el gasto de capital y la inversión pública. En otro orden, aseguró que es casi imposible que en el 2024 el gobierno, en medio de una campaña electoral, se embarque en una reforma fiscal. Martín Severino, Noticias Su Mundo. En tanto, Proconsumidor intervino centros de acopio, almacenamientos y comercialización del azúcar para evitar acaparamiento, especulación y aumento desproporcionado de los precios de ese producto. La información la ofreció el director de esa institución, Eddie Alcántara, quien explicó que los operativos se realizaron en grandes almacenes debido a los ligeros incrementos en los precios del endulzante registrados en las últimas semanas, así como el desabastecimiento reportado en algunos comercios del país. Alcántara afirmó que estos aumentos en el precio del azúcar se deben a un proceso de desabastecimiento que pudiera ser provocado en procura de generar algún tipo de presión en ese producto de primera necesidad. El director de la DGI, Luis Valdés, negó que en el país exista competencia desleal entre algunos sectores comerciales del país y grupos extranjeros. Valdés manifestó que para regular esas acciones existe una mesa de trabajo integrada por aduanas, Hacienda y la DGI, desde donde se aplican sanciones. La DGA y DGI hacemos acciones en conjunta y en estos momentos tenemos 20 empresas que están siendo fiscalizadas, que tienen este esquema de defraudación al fisco. El funcionario declaró que han recibido denuncias hechas por el sector ferretero y que se han reunido con ellos en diversas ocasiones para buscar la solución a estos temas.
Cambiamos de información. 2 nuevas muertes por dengue reportó el Ministerio de Salud Pública, sumando 8 las defunciones por la enfermedad, pese a notificar un descenso en el número de casos. Martín Severino con más detalles. 7.571 casos en lo que va de 2023, tras los 823 confirmados en la semana 36, aseguran las últimas estadísticas presentadas por Salud Pública, mientras se manifiestan confiados de que en las semanas venideras los casos de dengue se experimenten una baja. ¿Tiene fiebre? No se automedique. Acuda a cualquiera de nuestras emergencias, no importa la hora que sea, es mejor que usted llegue. Ahí vamos a descartar que sea dengue, pero también puede ser otra entidad que la podemos diagnosticar a tiempo. Estamos entrando en una meseta, pero el dengue no es lo mismo que un COVID. O sea, la curva, la velocidad de contagio, el comportamiento clínico es diferente y por tanto no será una caída abrupta como uno veía en COVID, que de una semana a otra se vaciaban ya el 50% de los hospitales. En los centros hospitalarios Hugo Mendoza y Robert Rick Cabral se reportó menor incidencia en las urgencias. Tenemos un solo paciente en la emergencia descartándole un probable dengue, pero tenemos muchos pacientes en la emergencia que no corresponden a esta patología. Siempre siguen, como es un hospital de referencia, siempre siguen llegándonos a otros casos. De estos 106 pacientes, tenemos 3 en la unidad de cuidados intensivos. Como he explicado anteriormente, nosotros tenemos la política de pasar el paciente temprano al intensivo, el paciente que pensamos que puede complicarse. Se informó que el órgano de salud se mantiene combatiendo el mosquito transmisor del dengue en barrios y comunidades del interior. Queremos que sigan llegando. Si ustedes o algún familiar, algún conocido en su comunidad entiende que debe de ser intervenida, que necesitan que vayamos a verificar una fumigación, acérquense a la dirección de riesgo. Mientras tanto, esta enfermedad continúa activa en los barrios del Gran Santo Domingo. Martín Severino, Noticias Su Mundo. Así concluimos la emisión estelar de Noticias Su Mundo. Gracias por el favor de su sintonía. Feliz noche y que descansen. Hasta mañana.